Bien, vamos a orar para dar inicio a este tiempo de reflexión, de meditación, de tener un tiempo de escuchar al Señor, sobre todo en estos tiempos en el que, bueno, todos los tiempos tienen sus altos, sus bajos, sus momentos de dificultad. Y quizás este tiempo sea un tiempo en el que nos sentimos tal vez bajo diferentes presiones, pruebas, ¿no? En la vida. Vamos a orar, hermanos. Les invito a inclinar sus rostros para orar un momento. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta hora que nos permite, Señor, abrir tu palabra para escucharte a ti, para, Señor, oír tu voz y sobre todo para recibir esa orientación, ese consejo, ese ánimo, esa fortaleza, lo que tú, Señor, quieras impartirnos hoy. Tú conoces cada una de nuestras necesidades, nuestros corazones, nuestras batallas, ánimos, desánimos. Tú conoces todo, Señor. Por favor, háblanos, ayúdanos y danos tu bendición, tu paz, tu gozo en este momento, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, sé que dice un saludo allí, nos da la alegría de saber que no estamos solos, ¿no? ¿Por qué no se da la vuelta y le saluda al que está a su lado? Dile, bienvenido, Dios te bendiga, Dios te conceda hoy ánimo, amor, vamos. Hay un coro que no cantamos quizás mucho tiempo, pero dice, no hay saludo más grato que el saludo del hermano. Él te da su mano y te dice, Dios te bendiga. Así que Dios nos bendiga esta mañana, hermanos, a cada uno de nosotros. Bueno, existen dos procedimientos que cumplen realmente ese trabajo, esa labor de extraer, ¿no?, lo esencial, pero también lo no esencial de algunos elementos, ¿no?, productos, cosas que puedan ser. Uno de ellos es el trapiche o el molino, que es un molino mecánico que muchos conocen, que por medio de este implemento, de este instrumento, ¿no?, se extrae el jugo esencial, delicioso, ahí riquísimo de lo que es de la caña de azúcar. Y hay otro instrumento, otro recurso, podríamos decir, que es el horno de fuego, ¿no? El horno que se usa en muchas industrias, ¿no?, es uno de estos hornos que prácticamente, ¿no?, se usa para purificar y quitar las impurezas de este mineral precioso que es muy atractivo, que es el oro, ¿no? Cuando someten a elevadas temperaturas para derretir el oro y volverlo líquido, ¿no?, en ese proceso, ya que el oro está líquido, también se van quemando muchas impurezas que no corresponden a este metal. Se considera que casi el mineral queda, ¿no?, al casi 100% de su esencia, ¿no? Es un oro ya pues no de 18 quilates, sino mucho más, ¿no?, porque se queda casi sin impureza. Bien, hermanos, algunas veces nosotros somos probados en nuestra fe por Dios, quien usa diversas pruebas, usa diversas maneras para probarnos, para someternos. Algunos vamos a pasar por el trapiche, otros vamos a meter, nuestras vidas se van a someter a tremendas temperaturas, no de fuego, no de un horno, pero otras cosas, ¿no?, que son muy semejantes. Y Dios usa diversas formas, ¿no? Pueden ser una prueba
de una enfermedad o quizás la necesidad de un trabajo, un problema en la familia o el horno de la crisis que está a veces en el matrimonio, diferentes cosas, ¿no? La pérdida de un familiar por la que somos sometidos. Dios permite esto por alguna razón, ¿no? Y estas pruebas no son realmente muy agradables. De hecho, que muchos de nosotros al ser sometidos a estas pruebas o a estas dificultades que pasamos en la vida, sentimos que somos como esa caña que es sometida al molino o al trapiche. Y en este proceso, ¿no? Es la presión o el problema por los que estamos pasando o la dificultad que estamos viviendo hace que seamos como exprimidos, que seamos sometidos a tal punto que comienza a aflorar de nosotros, ¿no? Lo que somos internamente, lo que somos, comienza a aflorar, ¿no? Como dicen, a salir, a manifestarse, la esencia de lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Algunos tienden a renegar, algunos quizás en el mundo secular hasta blasfeman, maldicen, reniegan de todo, culpan a todo el mundo del problema o la situación que están viviendo, ¿no? Eso es cuando sale pues lo malo, lo negativo que existe en el corazón de muchas personas. En otros aflora lo bueno, ¿no? La paciencia, la templanza, ¿no? Aflora allí el amor, quizás la dependencia, diferentes actitudes que comienzan a aflorar a través de las pruebas. Realmente, ¿no? Muchos comentan que para conocer a una persona, sobre todo a los varones, ¿no? De una manera mucho más, de repente, personal, pónganle a jugar fulbito, dice, y ahí sale muchas veces algo de ese temperamento que está muy bien guardado adentro, ¿no? Pero hermano, las pruebas son realmente herramientas que Dios usa para generar a través, ¿no?, de estos procesos por los que pasamos, lo que Él quiere moldear en nosotros. Puede ser el carácter, puede ser el dominio propio, puede ser de allí de repente la dependencia en Él, ¿no? Pero siempre las pruebas, según Santiago, ¿no?, tienen un proceso o tienen un propósito positivo, ¿no? Y es bueno porque a veces nosotros cuando pasamos por diferentes pruebas afloran algunas cosas negativas, ¿no? Y es bueno conocernos lo que realmente hay dentro de nosotros, qué hay dentro de nuestro corazón, cuál es realmente la esencia de Roger, de Carlos, de María, de Pilar, de Berto, de José, ¿no? ¿Qué hay dentro? Y la única forma de conocernos, pues, es a través de las pruebas. Aflora allí lo bueno, pero también lo malo. Y eso es como un autoexamen que pasa en nosotros, ¿no? Para poder ver realmente lo que somos. Y Dios quiere que nosotros conozcamos quiénes somos, para poder cuidar, para poder trabajar, para poder mejorar en nuestra vida esas áreas que son muy vulnerables. Muchos creyentes tropiezan y caen en terribles pecados porque supuestamente creen que ya son lo suficientemente maduros, son lo suficientemente ya capaces para enfrentar algunas pruebas, para enfrentar algunas dificultades o para asumir ciertas responsabilidades o ciertos ministerios o ciertos trabajos. Se creen ya que están listos para ello. Pero en cuanto pasan por o asumen determinadas responsabilidades ministeriales o incluso laborales, cuando comienzan a enfrentar la presión del trabajo, la presión por lo que ellos tienen que realmente, ¿no?, ser responsables, se dan cuenta que no están listos, ¿no? Algunos renuncian,
Otros reniegan, culpan al jefe, culpan a las personas y realmente dejan o abandonan tales responsabilidades, ¿no? Entonces es bueno, hermanos, conocernos para de esta manera, ¿no?, saber cómo enfrentar los desafíos que se nos van a presentar en la vida, como parejas, como esposos, como padres, como hijos, como líderes, como siervos, como trabajadores de una empresa o lo que fuera, ¿no? O lo que fuera. Algo que realmente se suscitó, ¿no?, hace muchos años atrás, durante la diáspora, en la que muchos judíos se encontraban, ¿no?, precisamente, ¿no?, allí bajo el dominio de Nabucodonosor en el imperio de Babilonia. Un día menos esperado, aquí, ¿no?, un lugar, ya estos jóvenes estaban fuera de casa, ¿no?, viviendo bajo ya el dominio de este emperador. 3 jóvenes, ¿no?, judíos, ¿no?, amigos de Daniel, su fe ha sido probada de una manera increíble, ¿no?, increíble. Ellos fueron obligados a adorar a un ídolo que este rey, Nabucodonosor, mandó a construir, ¿no? Y de no hacerlo, ellos serían arrojados a un gran horno de fuego. Estos jóvenes, llamados como Sadrach, Mesach y Abednego, eran probados ante la amenaza de ser arrojados a un horno de fuego si no acatarían, si no se someterían a esta ley, a este edicto, a un mandato que este rey no había prácticamente decretado. Hermanos, tal vez nosotros estemos pasando alguna dura prueba en nuestra vida en esta mañana. Quizás no estaremos siendo amenazados a ser arrojados a un gran horno de fuego, pero tal vez estamos siendo probados por el Señor, ¿no?, en el horno de un problema de familia, ¿no? Quizás, tal vez una enfermedad que estamos pasando muy difícil, que nos hace sentir desánimo, que nos hace sentir tal vez que no tenemos el valor del cual queremos ser considerados, o no sé, ¿no? Pero en esta mañana, a través de esta enseñanza, es mi oración que realmente, así como estos 3 jóvenes judíos que fueron probados, ¿no?, podamos aprender, podamos tal vez echar mano a algunos principios que la palabra del Señor tiene, ¿no?, respecto a cómo al ser probados, ¿no?, desarrollar nuestra fe, ¿no? Y en este proceso, ¿no?, expresar y manifestar una fe que puede impactar al mundo, ¿no? Vamos a ver en esta mañana, precisamente en el libro de Daniel, capítulo 3, esta fe que impacta al mundo en 3 puntos, ¿no? Una fe desafiada, una fe probada y una fe exaltada, ¿no? Vamos con el primer punto, y para ello les invito a leer los versículos de Daniel 3, del 1 al 5. Vamos a ver una fe desafiada. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este lugar, ¿no?, donde estaban viviendo estos 3 jóvenes y qué aconteció, ¿no? La primera cosa que podemos ver es que hay un edicto, ¿no?, una ley para adorar a un ídolo pagano. Dice la Biblia, les voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, lo siguiente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros de ancho, ¿no? Era inmenso, ¿no? Es más alto creo que el centro bíblico, me parece.
y de ancho era pues bastante, ¿no?, amplio esta estatua, sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de esta estatua que se había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero entonces un vocero proclamó: gente de toda la raza, naciones, lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor mandó edificar. Inclínense rostro al suelo allí, tenían que estar cara al piso. ¿Qué tal mandato, no? Y realmente esto es una orden, un edicto de un hombre que era la máxima autoridad en ese imperio. Era como un semidios, un hombre con gran autoridad, un hombre que tenía, ¿no?, un poder inmenso, ¿no?, sobre las personas, sobre sus dominios. Y aquí hay una orden, era adorar a esta estatua, ¿no?, era rendir culto, homenaje a esta imagen, ¿no?, que él había mandado a construir. Y hermanos, un punto aquí que es probada la fe de estos varones es precisamente, ¿no?, sobre este tema, ¿no?, de adorar a esta imagen. Los ídolos en realidad no son nada más que dioses creados por los mismos hombres. En realidad era una estatua, era una labor, ¿no?, vamos a decir, como una un trabajo de estos que hacen muchos artesanos, ¿no?, que él mandó a construir y ahí lo revistió, lo enchapó de oro, ¿no?, y lo hizo que le adoraran. Y rendir tributo y adoración precisamente a estas imágenes, ¿no?, creadas por los mismos hombres, prácticamente pues es una locura, ¿no? Y los ídolos, estas imágenes o todas las que podemos ver incluso en estos tiempos, no poseen ningún poder, no tienen vida, ni siquiera pueden hacer algo para ellos mismos, ¿no? Son imágenes, son objetos sin vida, inertes, ¿no? Por tanto, estos ídolos, pues, que han sido usados desde antes hasta hoy, tal vez no haya nada especial en ellos, pero hay un poder que se manifiesta, ¿no?, detrás de ellos, ¿no?, que es el poder maligno, quien con medio de artimañas, ¿no?, ciega a muchos hombres que caen en ese engaño y lo adoran, ¿no? Podemos ver eso en todo lugar. En el Perú existe, ¿no?, la religiosidad folclórica, donde hay muchos pueblos que celebran, adoran, hacen festividades, ¿no?, por estas imágenes, ¿no? En Trujillo aquí tenemos la famosa Virgen de la Puerta, en Yurimaguas está la Virgen de la Nieve, en otro lugar hay otra Virgen, en México está ¿cómo se llama esta Virgen? La Virgen de Guadalupe, ¿no?, y es famosísima, ¿no? Y hasta tiene, creo, una serie de películas por allí que sale La Rosa de Guadalupe, creo. No sé, pero en realidad hay todo un poder que se manifiesta y la gente cree en eso, ¿no? Y es probable que cuando este rey mandó edificar esa tremenda imagen, no era prácticamente visible, quién sabe desde qué distancia, ¿no? Ya, y con la orden y el edicto, pues, la gente comenzó a rendir culto, ¿no?, a esta imagen. Y precisamente aquí hay algo que tal vez muchos de nuestra familia, personas de nuestro entorno, quizás podemos, ¿no?, verlo esto como algo ingenuo.
algo no tan malo, así el pobrecito ahí tiene su Fray Martincito en su cuarto, así ya tiene la estampita de la Virgencita detrás de la puerta, para que no le caigan los males, para que por allí no le hagan mal daño, el mal ojo de la gente. O sea, podemos creer en estas cosas, pero realmente hay que tener cuidado, qué poder se puede estar manifestando detrás de todo esto, ¿no? Y realmente, ¿qué dice Dios al respecto, no? Precisamente, hermanos, este acto de adoración que se llama idolatría a la luz de la Biblia es un pecado, ¿no? Al cual Dios realmente prohíbe tajantemente, ¿no? Prohíbe al hombre practicarlo por desviar la verdadera adoración. Mucha gente hace eso, dejan de adorar a Dios, dejan de orar a Dios, dejan de acercarse directamente a Dios, a veces por irse por los costados, ¿no? Y eso es lo que se enseña. Ya María, oran a María, María vaya a pedir a su hijo y como es su hijo, no le puede prohibir. Entonces hay todo un protocolo antibíblico que se ha creado en estos tiempos. Y la razón por la cual ya esta adoración existía desde antes, ¿no? Era tajantemente un pecado, es hasta hoy un pecado prohibido por Dios, porque desvía la verdadera adoración, la dependencia plena en el Señor. Y el Señor, ¿qué dice, no? Que no hay otro camino, otro medio que el cual ha sido establecido por Dios, que es, ¿quién es ese medio? ¿Quién es ese camino que nos lleva al Padre? Según Timoteo, es nuestro Señor Jesucristo. A ver, dígalo con ánimo, hermanos. ¿Quién es ese medio que nos lleva al Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Declárelo, eso es una gran verdad. Es una verdad bíblica. Es una verdad que el Señor nos ha dejado. Él es el único medio para llegar al Señor. No hay otras. No hay estatuas, no hay por allí imágenes, no hay ningún otro santo que nos lleve a Dios, ¿no? Y por eso es que estos jóvenes judíos van a defender su fe, van a ser probada aquí, la fe de ellos va a ser desafiada. Hay una ley, hay un edicto allí que sale. Todos los pueblos, todas las personas deben postrarse, rendir culto, adorar a esa imagen por orden del rey. Y de hecho hay una sentencia de no hacerlo, ¿no? Entonces, por esto, ¿no? Estos jóvenes conocían los mandamientos porque ya habían sido escritos, ¿no? Y precisamente Dios ordenó en sus mandamientos que no se adorara a nadie más, sino solamente a Él. ¿Por qué razón? Porque Él es Jehová, es el único Dios. No hay otro Dios. Jehová, Dios es el único Dios. Y Dios prohíbe la idolatría y lo ordena en Deuteronomio 5. Si gustan pueden leerlo allí. Versículos del 7 al 9 dice lo siguiente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Y aquí viene, ¿no? La expresión de amor del Señor. Porque yo soy Jehová, tu Dios. Soy fuerte y soy muy celoso. Muy celoso, ¿no? Hermanos, nuestro Dios es un Dios real. Él vive, Él vivió antes, vive ahora y seguirá viviendo por la eternidad. Como dice Isaías, ¿no? Isaías declara contundentemente lo siguiente. Dice Isaías, fuera de Él, fuera de mí, dice el Señor, no hay Dios. Él es el único, ¿no? Ningún santo, ningún otro personaje en este mundo, en la tierra donde existiera, puede hacer algo por nosotros, para darnos paz, para redimirnos nuestros pecados, para salvarnos, para ayudarnos. No, no hay. El Señor es el único que puede realmente, ¿no? Bendecirnos, salvarnos, redimirnos.
darnos vida, darnos salud, darnos ánimo, ayuda en todo momento. Y este Dios quiere precisamente, ¿no?, compartir su amor con nosotros. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Que no compartamos ese amor que le corresponde a Él con otros sentimientos idolátricos, ¿no? Nuestro corazón es muy engañoso. A veces nuestro corazón comienza a amar a otras cosas más que al Señor. Y esto es algo que el Señor no tolera. Él es celoso. Él quiere que nuestro amor, nosotros le amemos a Él, seamos fieles a Él frente a cualquier situación. Él te ama, Él nos ama. Y Él nos llama en esta mañana a examinar nuestro corazón, a ver si no hay algún ídolo allí oculto, escondido muy adentro. A veces los juegos, a veces por allí las redes, a veces hay muchos sentimientos, muchos distractores que comienzan a desviar nuestra devoción al Señor. Comienza a reducir nuestro tiempo de lectura, comienza a reducir nuestro tiempo de oración. Antes orábamos un buen tiempito, hoy comenzamos a orar como telegramas, como en mensajes, como allí, ¿no? Un mensaje cortito, ¿no? Hola Dios, ¿cómo estás? Chao. Entonces, a veces estamos tan ocupados en tantas cosas que comenzamos a menguar nuestro tiempo de devoción. Y esto es un pecado, hermanos. No podemos realmente dejar nuestra devoción, nuestra comunión, nuestros tiempos con el Señor, porque eso nos afecta, nos hace daño, minimiza nuestra comunión. Ahí nosotros comenzamos a perder esa fortaleza espiritual. La carne va tomando mayor fortaleza y comienza muchas veces a desviarnos de los caminos del Señor, ¿no? Y esa es una de las razones por las que podemos ver. La idolatría es un serio pecado. En el Nuevo Testamento se habla mucho. Hay serias advertencias por Pablo que cuidemos nuestro corazón de la idolatría. Así que el Salmo 115, si gustan, allí lo pueden ver en casa, ¿no? Ahí describe prácticamente los versos del 1 al 9 sobre estos ídolos, ¿no? Dicen, no hablan, no tienen pies, no caminan, no pueden hacer nada y realmente jamás van a poder compararse con Dios, ¿no? Jamás. Segundo punto que vamos a ver en este momento es precisamente, ¿no?, la sentencia por no adorar a este ídolo. Los versículos del 6 al 7 del libro de Daniel, ¿no?, viene ahí como una sentencia. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente en un horno ardiente. Así que al sonido de estos instrumentos musicales, ¿no?, la gente, toda la gente, dice, de cualquier raza, nación o lengua, era un imperio que estaba, ¿no?, dominando a muchas naciones y lenguas, se debe inclinar rostro en tierra y rendir culto a esta estatua. Hay allí una sentencia, ¿no? Hay una amenaza prácticamente. Hay una ley que el que no cumple con esto, ¿no?, va a ser sentenciado, va a ser castigado por esta terrible muerte que sería pues allí ardiendo en un horno de fuego. Y hermanos, esto es algo a veces irónico, ¿no? Uno está viviendo en santidad, en obediencia, ¿no? Pero por allí muchas veces nuestra fe es probada, ¿no? ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Decimos, ¿no? Pero si yo estoy tratando de hacer lo correcto, yo estoy tratando de vivir de manera responsable y como que todo me va mal, ¿no? ¿Qué podrían ustedes decir de estos tres jóvenes piadosos, ¿no?, fieles al Señor? Son puestos a prueba por el Señor. Su fe es probada, ¿no?, ya que estos jóvenes realmente estaban viviendo una vida correcta, ¿no? Pero Dios permite que ellos sean probados por algo especial, ¿no? Así que el rey ordena que se adorase a esta imagen que él había creado y posiblemente, ¿no?, esta estatua no sería más que una representación de él mismo, ¿no? Tal vez vinculado a su sueño que él tuvo, ¿no? En el capítulo 1 se enseñó sobre esto, ¿no? Que
Precisamente fue interpretado por Daniel, el sueño que él tuvo. Tal vez él allí no quiso relacionar ese sueño con. Así que él manda a construir eso. A la vez es algo que lo que él busca es pues que se adorasen a él. Siempre había esta imagen en los reyes de la antigüedad, ¿no? En el tiempo de Roma, ¿no? Ellos fueron llamados como dioses y al punto de que eran adorados, ¿no? Eran venerados como si fueran Dios. Entonces, en este punto, ¿no? Vemos que no solamente se ordena a estos súbditos adorar a esta imagen, sino que también, ¿no?, se impone una ley en contra del que no lo aceptase, ¿no? En resumen, aquí hay una opción, es como se plantea, ¿no?, allí a toda el imperio: o adoras o mueres, o idolatría o muerte, ¿no? Eso era la opción, eso era lo que uno tendría que elegir: o ser un idólatra o mejor morir, cualquiera de las dos. Prácticamente, ¿no?, en esta sentencia y amenaza, ¿no?, se ponía en peligro, ¿no?, algo importante, ¿no? Aquí, ante esta amenaza, hay una tremenda prueba, hay un peligro, se puede decir, ¿no?, sobre la obediencia a los mandamientos del Señor, a ciertos principios, ¿ya?, que los judíos practicaban, ¿no? Y una de las leyes que ellos tenían era precisamente eso, ¿no?, que era pecado, ¿no?, adorar o rendir culto a una imagen. Por tanto, si ellos aquí hacen eso, se postran ante esta imagen, prácticamente estarían contradiciendo o yéndose contra sus propios principios, contra su propia fe, contra sus propias creencias que tenían, ¿no?, y contra los mandamientos de Dios. Por esta razón, ¿no?, ya hay algo aquí que ellos cuidaban. Otra de las cosas que también estaba en riesgo era cómo era posible, ¿no?, que ellos adorarían a una imagen de un hombre. El hombre fue creado a imagen de Dios y era algo contradictorio, ¿no?, que se había normado. Era una ley que prácticamente, ¿no?, estaría atentando contra estos principios que los judíos tenían en cuanto a la adoración y en cuanto también a lo que ellos fueron creados a imagen de Dios, ¿no? Y hay algo importante en estos tiempos, hermanos. Se están estipulando muchas leyes, ¿no?, contra los principios divinos normados en la palabra del Señor, como el aborto, la ideología de género y otros, ¿no?, que realmente son una amenaza a la fe de los cristianos. Y si no acatamos esas leyes, tal vez muchos van a ser sentenciados, ¿no?, como lo fueron estos jóvenes judíos. Así que la obediencia a ciertas leyes contrarias a los mandatos del Señor, bueno, eso nos enseña la palabra, ¿no? Nosotros debemos obedecer a la palabra. Y si estas leyes contradicen la palabra del Señor, pues tenemos que obedecer la palabra del Señor y no acatar a las leyes que puedan venir allí, aunque se ponga en juego nuestra vida, ¿no? Realmente esto lo digo con temor porque realmente no sabemos los tiempos que viviremos en el futuro, pero que esta enseñanza de Daniel nos haga ver que nosotros tenemos prácticamente, ¿no?, que someternos y ser fieles a la palabra del Señor. Así haya cualquier amenaza que haya, nuestro deber como cristiano es ser fieles al Señor y a su palabra. Bien, hermanos, vamos a ver aquí la otra parte, la acusación por no ser idólatra, ¿no? Vemos los versículos del 8 al 12, ¿no?, donde vemos aquí prácticamente, ¿no?, que ya estos jóvenes habían sido observados, pues que no estaban, ¿no?, ahí postrándose ante esta imagen, no se estaban arrodillando ni rindiéndole culto, ¿no? Por lo cual, aquí van algunos de estos astrólogos, algunos de sus hombres de confianza del rey, van al rey y lo acusan, ¿no?
y prácticamente, ¿no?, con nombre y todo, dicen, Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres que tú has puesto a cargos en la provincia de Babilonia, no están realmente, ¿no?, obedeciendo al edicto que se ha hecho allí para adorar. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto, dice, a la estatua de oro que usted ha levantado. Bueno, aquí vamos a ver, ¿no?, lo que va a ocurrir. Hermanos, a veces, ¿no?, quizás somos acusados por no acatar algunos actos deshonestos, ¿no? Eso se puede ver a veces en ciertas instituciones, cuando hay por allí de repente un plan medio deshonesto, nos invitan a participar y si no lo hacemos, por allí nos insultan, nos ven como su enemigo por la integridad que tenemos o por no participar en ciertas actividades pecaminosas. Nosotros siempre vamos a estar probados a donde vayamos, donde estemos, ¿no? Y precisamente es algo que en esta mañana yo quiero animar, en especial a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son rodeados de tantas invitaciones, motivaciones, amistades allí para no insertarse en ciertas prácticas, en ciertos juegos, en ciertas actividades que no son realmente nada santas, que no son realmente nada éticas, morales, ¿no? Incluso a veces hacen ciertas reuniones en grupo donde realmente hacen cosas muy terribles. En la universidad, en los centros educativos o hasta en las mismas instituciones, pasan tantas cosas. Yo no sé, Dios nos manda en Mateo 5, ¿no?, ser sal y luz donde estemos, donde vivamos, a donde vayamos, donde estemos trabajando, estudiando o tal vez compartiendo tiempo en el entorno que estemos. Él nos demanda, el Señor nos ordena ser sal, ser luz, ser un testimonio vivo de nuestra fe en Cristo. Estos jóvenes no negaron su fe en ningún lado, ¿no? Estos jóvenes eran piadosos, eran fieles al Señor en todo momento y ante cualquier circunstancia, por tanto no ocultaban su fe, ni se avergonzaron de creer en Cristo, en adorar a Dios, lo hacían donde estaban, no se postraron a esa imagen, rindieron culto a Dios, dieron un fiel testimonio de su fe, allí estuvieron firmes, aunque hubiera una ley allí de pena de muerte, ellos se mantuvieron firmes. Y eso es lo que debemos hacer nosotros en estos tiempos. Amén. Usted debe, donde esté, donde se encuentre, mantener su fe viva. Algunos nos avergonzamos de ser cristianos. Nos avergonzamos hasta de venir a la iglesia, hasta de portar una Biblia, o hasta de mencionar el nombre de Jesucristo, o hasta de orar de repente en una reunión social. Sentimos que estamos allí, ¿no?, tal vez siendo intimidados. La mayoría no es cristiano, ¿qué van a decir? ¿De qué me pueden acusar? ¿Se pueden burlar? Muchas veces estamos allí negando al Señor, ¿no?, tal vez por una determinada actividad que no tiene tanto valor como nuestra fe en el Señor. Entonces, hermanos, en esta mañana, animarles a eso, ¿no?, precisamente a mantener nuestra fidelidad al Señor a cualquier precio, a cualquier costo, ¿no? Los versículos del 13 al 18, ¿no?, podemos ver allí una fe que es probada, ¿no? Precisamente cuando ya el rey se entera, manda aquí a llamar a estos tres jóvenes. Quiero que lean conmigo estos versículos porque son bastante interesantes. Versos del 13 al 15, por favor. Vamos a leer juntos. Quiero que ustedes tengan la Biblia abierta y lean conmigo para participar de esta lectura. Dice así: entonces Nabucodonosor
se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? ¿No? Y miren aquí, les hace esta pregunta y aquí les pone como un condicionamiento. Les dice, ¿no? Les voy a dar una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Cuando ustedes oigan el sonido de estos instrumentos musicales, ¿no? Deben postrarse, pero si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y miren la arrogancia de este rey. Y entonces el rey mismo dice, ¿no? ¿Qué Dios podrá rescatarles de mi poder? Hermanos, ¿hay alguien más poderoso que el Señor? ¿Ah? ¿Qué dirían ustedes? A ver, si viene alguien acá con un rifle y nos amenaza. A ver, si niegas a Cristo te doy la vida y si no lo niegas te doy un balazo. Bueno, era algo así que están viviendo estos tres jóvenes, ¿no? O adoran, que al adorar ellos estarían negando a Dios, ¿ya? Y les dejo con vida, y si no lo hacen, pues van a ser lanzados, ¿no? Había un horno inmenso, ¿no? Probablemente Sadrach, Mesach y Abednego los conocían, ¿no? No sabemos las dimensiones, no lo mencionan, pero era un horno inmenso, ¿no? Así que hay una amenaza aquí, ¿no? Y la soberbia aquí de este reino, orgulloso, altivo, empoderado, bastante arrogante, ¿no? Este rey se creía pues que realmente todas las personas de su imperio le pertenecían a él. Era el dueño de todo y todos le pertenecían porque él era el rey, ¿no? La vida de estas personas él las había comprado por algún precio, me pertenecen, él los había adquirido y por tanto este rey no estaría de acuerdo a ser desobedecido o no realmente pasaría por alto que su mandato no fuera precisamente desacatado, ¿no? Por tanto, ¿no? Vamos a ver aquí algunas cosas. En primer lugar, ¿no? Se observa aquí a un rey enojadísimo. Está allí que bota candela, bota chispa, está recontra molesto e enfurecido porque su orgullo propio había sido tocado. Hay allí dos personas que no quieren y no están dispuestos a obedecerle, aunque hay allí una ley que estaría amenazando o atentando contra la vida de estas personas, ¿no? Está molesto, ¿no? Yo soy el rey. Aquí nadie me desobedece y el que lo hace, cuello al suelo, ¿no? Cabeza al bajo, prácticamente estaría allí, ¿no? Muerto, mejor dicho. Por tanto, este rey está molesto, ¿no? Porque su ley de adoración a su estatua, o mejor dicho, a él mismo, porque él se sentía ese Dios, estaba siendo desobedecido, ¿no? Y aquí hay una reacción de orgullo, ¿no? De enojo, porque se estaba desacatando a él. Otra cosa que podemos ver aquí es que este hombre, que se consideraba un Dios al que todos deben obedecer, adorar, incluso someterse, ¿no? A él y servirle, ¿no? Prácticamente, ¿no? Él advierte aquí, ¿no? Si no se hace lo que yo quiero o si no se obedece a mis mandatos, ¿no? Ya ustedes van a ser condenados. Es como decir, la vida de ustedes está en mis manos, ¿no? La vida de ustedes depende de mí, de mi decisión, ¿no? Entonces, es algo que él se sentía, ¿no? Con tanto poder, con tanta autoridad, con tanto dominio que
prácticamente creía que podía hacer lo que, ¿no? Él estaría pues allí, ¿no? Ordenando. Entonces, manda a llamar a estos jóvenes y los confronta, ¿no? Y algo curioso, hermanos, que vemos acá es precisamente, ¿no? Cómo la confianza de estos jóvenes, ¿no? Ya en cierta forma va, ¿no? En contra de la soberbia humana que desafía a Dios. Este hombre aquí desafía a Dios y dice, bueno, ¿no? Lo que yo estoy diciendo de esta sentencia, ¿no? ¿Habrá alguien que los pueda salvar? Ni Dios siquiera, no hay Dios que los pueda a ustedes rescatar de mi poder, ¿no? Hay una soberbia allí, ¿no? Elevadísima, ¿no? Pero vamos a ver cómo reaccionan, ¿no? Estos tres jóvenes ante esta amenaza. Miren la seguridad, ¿no? Lean conmigo, dice, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, miren esta respuesta, oh Nabucodonosor, dice, no necesitamos defendernos delante de ti, ¿no? Si tú nos arrojas al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él no va a rescatar de tu poder, Él no va a rescatar de tu autoridad, ¿no? Su majestad, pero aunque no lo hiciera, quiero que sepas algo, les dicen ellos, ¿no? Que jamás serviremos a sus dioses, ni vamos a rendir culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Qué tal fe, hermanos? Qué hermosa actitud de estos valientes muchachos, ¿no? Bien firmes, bien serenos, bien seguros, ni siquiera están intimidados, ni asustados, ni atemorizados. Así es Dios. Cuando nosotros podemos enfrentar la prueba, la dificultad en la vida que tengamos, el Señor nos va a sostener firmes. ¿Cuántas veces hemos recibido ahí una noticia? ¿Sabe qué? Le queda 2 días de vida, usted ya está para el otro que para acá, ¿no? Pero hay una tranquilidad en el corazón, hay una paz cuando recibimos noticias como estas, u otras que por allí probablemente sean unas noticias trágicas, ¿no? Realmente, como dice el Salmos 46, me parece que dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, por tanto, no temeremos, no temeremos, ¿no? Estos jóvenes están aquí firmes. Este rey les amenazó, trató de intimidarles, les dijo un montón de cosas allí con el fin de que ellos por lo menos mostraran un poquito allí, ¿no? Tal vez de intimidación, ¿no? ¿Sabes qué, rey? Dice, no vamos a acatar, no te vamos a obedecer, no nos vamos a postrar a eso, ¿no? Porque nosotros, hay 3 cosas aquí bien puntuales. Ellos, dice, porque nosotros confiamos en ese Dios, en nuestro Dios, que Él nos puede salvar, nos puede librar de esta amenaza, de este peligro, de ese horno, de la muerte mismo. 1, ¿ya? Confiamos de que Dios nos puede salvar. Segundo, no nos vamos a postrar ante esa imagen. Nos salve Dios de morir en ese horno, o no nos salve, nosotros no te vamos a obedecer. Ellos estaban listos incluso a morir en ese horno, pero no estaban listos a desobedecer a Dios. No estaban listos a allí postrarse ante esa imagen. Les cueste la vida o sencillamente no, Dios les proteja de eso. Confiaron en Dios, creyeron en ese Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos conocían a ese Dios. Lo conocían, ¿no? Realmente ellos estaban seguros de que el Señor los libraría de todo esto. Hermanos, para terminar, ¿no? Vemos que hay una determinación aquí en la fe de estos muchachos, ¿no? Muy seguros, con tanta convicción, listos allí, ¿no?
a dejar que su fe sea probada, ¿no? Si tengan que entrar al horno, pues se irán. Si tengan que morir en ese horno, morirán. Si tengan que ser sacados de ese horno sin ser quemados, que así sea. Pero ellos estaban dispuestos a dar su vida, pero no obedecer o no caer en este pecado que este rey les estaba allí intimidando, ¿no? Entonces, este rey enfurecido allí, ¿no? Dice que su cara se desfiguró de cólera, de ira. Estaba tan molesto, ¿no? Que tanto fue su rabia que mandó a recalentar ese horno 7 veces más, creo, ¿no? Ya, metan toda la leña que arda. Quiero ver que estos muchachos se quemen allí. Me voy a reír cuando les vea ahí. ¿Qué tal, no? La venganza, pues ahí. Dice que este horno fue recalentado como 7 veces, a tal punto que los que les arrojaron a estos muchachos al horno murieron. Era tan intenso, ¿no?, la temperatura, que los que se acercaron un poquito allí al horno cayeron muertos allí nomás, ¿no? Y los muchachos ni siquiera se quemaron. Mire ese contraste. Los soldados de Nabucodonosor mueren por el intento de arrojar a estos 3 muchachos. Y los 3 jóvenes vivieron, ¿no? Cuando ellos son arrojados a este horno, ¿no?, allí dentro del horno estaban caminando. Dice que este horno tenía como 2 ventanas a los costados laterales, por donde cual ellos podían ver. Por uno metían a los muchachos o a los que serían quemados allí, ¿no?, o cremados en este horno, y por la otra ventana ellos podían ver como un tipo de show, de espectáculo allí, ¿no?, que estaban ya entrando a este horno. Pero cuando arrojan a estos muchachos, allí ven que ellos están caminando dentro del horno. Ya se imaginan allí a este soberbio rey, cuando ve que su castigo, su amenaza, prácticamente no le valió de nada, no sucedió nada de lo que él quería. Más bien ve algo glorioso allí, que estos 3 varones estaban acompañados allí por una presencia, ¿no?, espiritual divina. Había ahí, probablemente sea el Señor o algún ángel, pero Dios estaba allí protegiendo a sus hijos. Cuando él ve eso, ¿no?, se admira, se asombra y revierte su actitud, cambia, y él manda a sacarlos. Dice que donde ellos salieron no olían ni a quemado, ni a que de repente cuando tú planchas una camisa caliente no tiene un olor allí, nada. Estaban allí, creo que ventilados y refrescados, saliendo de un horno de fuego. Ojalá pasara así en Trujillo pronto, para salir del calor. Que vea un poquito de aire espiritual del cielo. Bien, hermanos. La furia humana, el poder humano y toda amenaza infernal no se puede levantar contra los hijos de Dios. Si hay alguien que te está amenazando, si hay alguna injusticia en tu contra, si hay algo que te está ocurriendo, hay alguien que te está oprimiendo, hay alguien que por allí te está extorsionando, hay un Dios que te va a defender y te está defendiendo. Confía en Él, cree en Él. Este rey quiso imponer su poder, su autoridad contra estos muchachos. No pudo. Dice la Biblia que nadie nos puede tocar a menos que Dios lo permita. Nadie nos puede hacer nada a menos que el Señor lo permita. Ni el poder humano, ni el poder espiritual maligno, ni el mismo demonio podrá hacernos nada a menos que Dios lo permita. Ellos fueron librados de este lugar y algo maravilloso pasó. ¿Saben lo que ocurrió? El edicto cambió. Daniel 3 comienza allí con un edicto, amenaza de muerte. Y Daniel prácticamente termina este capítulo no revirtiéndose. Dice él en los primeros versos: todo aquel que no se postrare ante esta imagen van a ser muertos. Al final se cambia el edicto.
Todo aquel que no adoran al rey de Daniel, al rey de Sadrach, Mesach y Abednego, van a ser destruidos. Mira ese cambio, ¿no? Entonces, esta fe de estos muchachos fue probada, fue desafiada. Hay amenazas, todo eso, para que ellos dejaran prácticamente de confiar en Dios y adorasen a esta imagen. Esta fe es probada cuando ellos son lanzados a este horno. Su fe es probada allí por la prueba del fuego. Y al final, esta fe es exaltada. Dios es glorificado por la fe de estos tres varones. Hermanos, que nuestra fe de nosotros sea realmente un medio para adorar, para glorificar. Que nosotros vivamos vidas de confianza, de fidelidad al Señor, a tal punto de que nuestro testimonio, ¿no?, nuestra santidad, nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Dios lleve a otros a creer en Dios, lleve a glorificar el nombre de Dios. Y Dios seguirá haciendo milagros como lo ha hecho en la vida de estos tres varones. Vamos a orar, les invito a ponerse de pie. Oren conmigo. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, por tu fidelidad, Señor, por tu gran amor, por tu cuidado que tú tienes para con tus hijos. Queremos encomendarnos a ti en estos tiempos, que podamos estar pasando alguna prueba, alguna dificultad. Sosténganos, Padre, y ayúdanos a estar siempre listos a confiar en ti, a serte fiel a ti a cualquier costo en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento.